En medio del torbellino de la vida, algunas historias nos hacen detenernos. Son raros, dolorosos, y encierran un misterio tan profundo que parecen atravesar el tiempo y tocar nuestros corazones. Tal es la historia del hombre elefante, una figura que trascendió su propia tragedia. Cuando miramos su rostro, no solo vemos la deformidad, sino el reflejo de un alma que luchó contra el horror que la vida le impuso. No fue una curiosidad más de la historia, fue una vida marcada por el dolor y la exclusión. Cada marca en su cuerpo contaba una historia, y es esta historia la que comienza a desarrollarse. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un cuerpo que despierta miedo y fascinación al mismo tiempo? Imagínate ser rechazado por aquellos que deberían amarte y condenado a ser mostrado como un fenómeno para poder sobrevivir. Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, vivió esta realidad. Su existencia fue una lucha constante entre ser visto como un monstruo y ser reconocido como humano. El misterio que rodea su vida no se trata solo de su condición física, sino de la fuerza que encontró para enfrentar un mundo que lo miraba con ojos de horror. Quizás nunca hayas escuchado la historia completa de Joseph Merrick, pero a medida que profundices en este relato, te darás cuenta de que va más allá de lo que se cuenta superficialmente. Es una historia de horror, sí, pero también de esperanza. Cada paso que dio, cada mirada que soportó, todo revela la profundidad del ser humano que fue. A medida que descubrimos más sobre su vida, nos damos cuenta de que hay mucho más de lo que parece, como si cada pieza de esta narrativa contuviera una verdad oculta. Prepárate, porque esto es solo el comienzo. El misterio que rodea al hombre elefante está a punto de resolverse, y lo que encuentres a continuación puede ser más profundo de lo que imaginas. Profundicemos en la historia de un hombre que, a pesar de todo, encontró la fuerza para existir en medio del horror. Joseph Merrick nació en una familia humilde, pero desde el principio su vida estuvo marcada por lo que muchos considerarían una tragedia. Su infancia, que debería haber sido un período de inocencia y descubrimiento, fue el escenario de su primer contacto con las deformidades que cambiarían el curso de su existencia. Imagínese a un niño que crece sin comprender por qué su cuerpo es tan diferente al de los demás. Las primeras manifestaciones de su condición física trajeron miradas extrañas y comentarios silenciosos, dejando una profunda huella en su alma joven. La familia de Merrick, al notar los cambios en su cuerpo, se enfrentó a un dilema. El impacto de la condición de su hijo no fue solo físico, sino emocional. El miedo a lo desconocido y la falta de explicación a su enfermedad crearon una barrera invisible entre él y quienes se suponía eran su apoyo. Lo que alguna vez fue un vínculo familiar se estaba deshaciendo en una red de miedo y rechazo. Muchos no supieron afrontar esa situación, y el resultado fue el distanciamiento emocional que lo acompañaría durante toda su vida. Durante los primeros años, Joseph fue tratado como una extraña curiosidad, algo fuera de lo común. Lo que podría haber sido una infancia normal, se convirtió en una serie de momentos dolorosos en los que se preguntaba por qué era tan diferente a los demás. Cada mirada, cada gesto lo alejaba aún más de la realidad común que tanto deseaba. Era un niño atrapado en un cuerpo que el mundo veía como una aberración, pero dentro de él seguía palpitando el deseo de ser aceptado. Con el paso del tiempo, la situación de Merrick no hizo más que empeorar. Su estado empeoró, y su familia, sin recursos ni respuestas, empezó a perder la esperanza de una vida normal para él. El nacimiento de su tragedia personal apenas comenzaba. Al afrontar cada día, Merrick no sabía que el verdadero horror aún estaba por llegar. Las primeras deformidades de Joseph Merrick surgieron lenta, pero implacablemente. Desde muy pequeño, empezó a notar que su cuerpo no respondía como el resto de niños. Pequeñas señales que al principio parecían insignificantes, pronto se convirtieron en algo que él y su familia no podían ignorar. Lo que podría haber sido solo una fase pasajera, se convirtió en una carga visible, una condición que lo alejó cada vez más de una vida ordinaria. No pudo evitar las miradas ni los susurros, y eso empezó a moldear la percepción que tenía de sí mismo. La comunidad en la que vivía Merrick reaccionó como muchas otras reaccionarían ante lo desconocido, con miedo y prejuicios. Las personas que lo rodeaban no entendían lo que le estaba pasando a su cuerpo. Quienes anteriormente lo conocían y lo trataban con normalidad, comenzaron a mirarlo con recelo e incluso repulsión. Esta reacción
no solo empeoró su sensación de aislamiento, sino que también hizo que su familia se sintiera aún más impotente ante la situación. Se hicieron intentos de diagnóstico, pero la ciencia en ese momento era limitada, y las deformidades de Merrick eran un misterio. Los médicos estaban perplejos, y ningún tratamiento parecía eficaz. Su estado empeoraba cada día, y las esperanzas de una cura o una explicación lógica se desvanecían. Se le consideraba una aberración, una curiosidad de la historia médica, algo con lo que nadie sabía muy bien cómo afrontarlo. La falta de respuestas aumentó la desesperación de su familia, que ya no sabía cómo ayudarlo. A medida que las deformidades progresaban, Merrick se aisló cada vez más del mundo que lo rodeaba. Comenzó a encerrarse en sí mismo, consciente de que la normalidad nunca sería algo que experimentaría. La sociedad lo vio como una anomalía, y él, a su vez, comenzó a aceptar que su vida estaría definida por lo que lo hacía diferente. Pero el camino que tomaría a partir de entonces sería aún más doloroso y solitario. El rechazo fue un golpe inevitable para la vida de Joseph Merrick. A medida que sus deformidades se hicieron más visibles, su propia familia, incapaz de lidiar con la vergüenza y el miedo, comenzó a distanciarse. Aquellos que deberían haber sido su refugio seguro, se convirtieron en los primeros en darle la espalda. Imagínate el dolor de ser rechazado no solo por la sociedad, sino también por aquellos que se supone deben protegerte. La soledad se convirtió en su compañera, y Merrick empezó a comprender que en el mundo no había lugar para alguien como él. Expulsado de casa siendo muy joven, Joseph vagaba por las calles sin un destino claro. La soledad era palpable, y vivía al margen, invisible para algunos, y temido por otros. El intento de vivir una vida ordinaria se hizo cada vez más imposible. Cada paso que daba era un recordatorio del rechazo que había sufrido, y la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera ser aceptado parecía un sueño lejano. La sociedad lo vio como un monstruo, y él empezó a creer que tal vez fuera cierto. El aislamiento emocional de Merrick no fue solo consecuencia de su apariencia física, sino también de una sociedad que no sabía lidiar con las diferencias. Fue relegado al papel de una curiosidad, alguien que existía aparte del mundo real. El dolor de ser rechazado por todos los que lo rodeaban lo empujó aún más hacia la soledad. Para muchos, él era simplemente un fenómeno, pero para él mismo, José todavía era un ser humano en busca de amor y aceptación. Esta soledad se convertiría con el tiempo en una carga insoportable. Merrick se encontró atrapado entre dos mundos, el de la gente normal, que lo despreciaba, y el de su propia mente, donde soñaba con una vida diferente. Pero a medida que su tragedia personal se profundizaba, la vida lo empujó en direcciones que nunca podría haber predicho. Vivir en las calles para Joseph Merrick era más que una cuestión de supervivencia física. Fue una lucha constante por mantener su dignidad, mientras el mundo que lo rodeaba lo veía como algo menos que humano. Imagínese no tener un lugar al que llamar hogar, verse obligado a mendigar, dependiendo de la compasión de los pocos que no apartaron la mirada. Cada día que pasaba, tenía que tragarse su orgullo y extender la mano, esperando que alguien le ofreciera una moneda, o al menos, un poco de humanidad. El hambre y el frío se convirtieron en sus constantes compañeros. Sin la protección de un hogar, Merrick enfrentó el duro clima, sin refugio, sin ropa adecuada, y a menudo, sin comida. Deambuló de un lugar a otro, buscando algún rincón donde esconderse de las miradas inquisitivas y las palabras crueles que lo rodeaban. La vida en la calle era dura para cualquiera, pero para alguien que llevaba el estigma de ser diferente en su cuerpo, era aún más implacable. Las noches eran las más crueles. En la oscuridad, con el viento cortante y la soledad resonando en su mente, Merrick se enfrentó a sus propios demonios. El silencio de la noche fue inquietante, porque en él encontró tiempo para pensar en todo lo que había perdido. Una familia, una vida normal y, sobre todo, la esperanza. Cada amanecer era un nuevo comienzo de una vida que parecía no tener sentido, pero que él, de alguna manera, se obligaba a continuar. La vida en las calles marcó a Joseph Merrick de manera irreversible. El hambre, la miseria y el desprecio lo transformaron. No fue solo su cuerpo el que sufrió, sino también su alma. Sin embargo, aún en medio del caos, siguió luchando, de una forma u otra,
por su existencia. Y fue esta resistencia silenciosa la que lo llevaría a un nuevo destino. Un lugar donde sería visto como algo más que una simple curiosidad. La vida de Joseph Merrick dio un giro oscuro cuando lo llevaron a espectáculos de fenómenos, donde su existencia se convirtió en una exhibición grotesca para los espectadores. Imagínese ser expuesto como una curiosidad de la historia, un monstruo por el que la gente pagaba para ver. Cada actuación fue una herida abierta en su dignidad. Ya no era solo José, era una aberración que la gente miraba con horror y fascinación, como si no se tratara de un ser humano. Los propietarios de la exposición vieron en Merrick una oportunidad de obtener beneficios. Su deformidad era vista como un tesoro, algo que podía atraer multitudes en busca de sensaciones fuertes. Lo exhibieron descaradamente, explotando su imagen a cambio de dinero. Cada moneda que caía en taquilla era un recordatorio del valor que tenía su dolor en el mundo del espectáculo. Merrick, por su parte, no tuvo elección. Necesitaba sobrevivir, y ese parecía ser el único camino que le ofrecía el mundo. El impacto emocional de ser tratado como un monstruo fue devastador. Cada mirada de disgusto, cada risa de burla, penetraron profundamente en el alma de Merrick. Era una víctima, atrapada en un ciclo de explotación que lo deshumanizaba todos los días. Aunque era el centro de atención, se sentía más invisible que nunca, ya que a nadie le importaba el hombre detrás de las deformidades. Era solo un espectáculo, una curiosidad que debía consumirse. Sin embargo, incluso en medio de la exploración, Merrick todavía buscaba encontrar algo parecido a la humanidad en sí mismo. Cada vez que se mostró, recordó que había más en su historia de lo que el mundo vio. Y aunque él no lo sabía en ese momento, su viaje de exploración estaba a punto de cruzarse con alguien que finalmente lo vería como un ser humano. Cada vez que Joseph Merrick estuvo expuesto al público, lo que encontró en los rostros de las personas fue una inquietante mezcla de horror y fascinación. Imagínate estar constantemente frente a un espejo distorsionado, donde los ojos que te observan están llenos de repulsión, como si fueras una criatura salida de una pesadilla. Pero al mismo tiempo, estas miradas también llevaban una curiosidad insaciable, como si su dolor y deformidad fueran algo que debía ser desentrañado. No fueron solo miradas, fueron juicios silenciosos que le arrancaron la dignidad. La fascinación que la gente sentía por Merrick era tan cruel como el horror. Muchos vinieron a verlo no por compasión, sino por el deseo de presenciar algo que desafiaba la comprensión humana. Era una especie de espectáculo morboso, una curiosidad de la historia que revelaba hasta qué punto la humanidad se siente atraída por lo que no comprende. Sin embargo, lo que no sabían era que detrás de esa apariencia había una mente, un corazón, un alma. Merrick llevaba mucho más que las deformidades que lo hacían especial a los ojos de quienes pagaban para verlo. En cada exposición, Merrick tuvo que afrontar la dualidad de la naturaleza humana. Para algunos fue una aberración, para otros, la víctima de un destino cruel. En los momentos de tranquilidad, probablemente se preguntaba si algún día lo verían como lo que realmente era: un hombre. Un ser humano completo, con sueños, miedos y esperanzas. Pero, lamentablemente, para la mayoría siguió siendo el hombre elefante, una entidad casi mítica que generaba las reacciones más profundas de miedo y curiosidad. Por mucho que le dolieran las miradas, Merrick siguió afrontando cada exhibición con una resiliencia impresionante. Quizás fue eso lo que lo mantuvo adelante, día tras día. Pero incluso en medio de toda esa fascinación morbosa, su historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En medio del caos de su vida, como una atracción grotesca, apareció una oportunidad que parecía un escape. Merrick fue llevado a Europa en un intento de escapar de la explotación que lo consumía. Imagínese, por un momento, la esperanza que llevaba consigo al emprender este viaje. Quizás, en el fondo, esperaba que en un lugar nuevo, en un país nuevo, lo vieran de otra manera. Pero el destino es cruel, y la huida que tanto anhelaba pronto se convirtió en una nueva pesadilla. En Europa, el fracaso de este intento de fuga rápidamente se hizo evidente. Allí volvió a ser tratado como una curiosidad de la historia, una vez más expuesto al público como una aberración. La diferencia de tierras no trajo consigo una diferencia de trato.
La morbosa fascinación de la multitud seguía persiguiéndolo, como una sombra de la que no podía librarse. Lo que encontró fue más de lo mismo, una versión ampliada del horror que ya conocía también. La humillación de ver desvanecerse su esperanza fue un golpe devastador. Merrick, que tal vez creía en un renacimiento lejos de Inglaterra, se encontró en el mismo ciclo de explotación y sufrimiento. Su identidad como el hombre elefante parecía ser su única definición, por mucho que intentara escapar. Este humillante regreso a la realidad destrozó no solo su espíritu, sino también cualquier esperanza de redención que aún tuviera. Y así, después de este doloroso viaje, Merrick regresó a Inglaterra, una vez más derrotado, con el cuerpo y el alma aún más marcados por las cicatrices de la exploración. Lo que no sabía, sin embargo, era que este regreso lo llevaría a un nuevo encuentro, un encuentro que finalmente cambiaría el curso de su vida de una manera inesperada. Cuando Joseph Merrick regresó a Inglaterra, cansado y desilusionado, su vida dio un giro inesperado. Fue entonces cuando conoció a Frederick Treves, médico del Hospital de Londres, cuya curiosidad inicial era puramente científica. Imagínese a Merrick, acostumbrado a ser tratado como una curiosidad de la historia, conociendo a otro hombre que, al principio, lo vio como un caso raro que debía estudiarse. Sin embargo, esta reunión fue mucho más que un simple reconocimiento médico. Sería el comienzo de una transformación. Treves estaba fascinado por la condición de Merrick, pero a diferencia de otros, vio más allá de la deformidad física. Aunque el primer contacto estuvo marcado por el asombro por lo que veía, Treves comenzó a darse cuenta de que dentro de ese cuerpo distorsionado había un hombre con sentimientos, pensamientos y una profunda capacidad para comprender el mundo que lo rodeaba. No era solo un caso, sino un ser humano completo. Fue en este momento que la relación entre los dos comenzó a tomar forma hacia algo mucho más profundo. Al llevar a Merrick al hospital, Treves le ofreció algo más que refugio físico. Allí, por primera vez, José encontró un lugar donde se reconocía su humanidad. Treves no solo examinó su cuerpo, sino que también se interesó por la mente y el alma del hombre que estaba frente a él. Las conversaciones que siguieron fueron reveladoras para ambos. Merrick encontró, en Treves, a alguien que finalmente lo vio como algo más que un fenómeno. Este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Merrick, una etapa en la que dejaría de ser simplemente el hombre elefante y comenzaría a ser tratado con dignidad. Pero esta transformación apenas comenzaba. El diagnóstico de su padecimiento le abriría un camino de descubrimientos y desafíos, donde enfrentaría las verdades sobre su propio cuerpo y el impacto que tuvo en la ciencia médica de la época. El diagnóstico del padecimiento de Joseph Merrick representó una verdadera revolución en la medicina de la época. Al examinar su cuerpo, Frederick Treves se topó con algo que la ciencia apenas entendía. Merrick tenía deformidades tan extremas que, para muchos médicos, era un enigma. Imagínese la escena. Un hombre que vivió su vida al margen de la sociedad es ahora el centro de atención del mundo médico. La curiosidad en torno a su condición no se limitó solo a su apariencia. Había hambre de respuestas. Treves, con toda su experiencia, trabajó para comprender qué hacía que el cuerpo de Merrick fuera tan diferente. Le diagnosticó una afección que, en su momento, se conoció como neurofibromatosis, aunque luego surgieron otras teorías sobre su verdadera naturaleza. El impacto de este diagnóstico fue profundo, tanto para la medicina como para Merrick. Por primera vez, su cuerpo era visto a través del lente de la ciencia, no solo del entretenimiento. Su condición, antes tratada como algo meramente grotesco, ahora era estudiada con seriedad y fascinación clínica. Pero para Merrick, el diagnóstico médico fue un arma de doble filo. Por un lado, finalmente tenía un nombre para lo que lo hacía tan diferente. Por otra parte, no supuso cura ni alivio para su enfermedad. Saber qué causaba sus deformidades no cambió el hecho de que continuaría enfrentando dolor físico y estigma social. Sin embargo, este descubrimiento le abrió puertas dentro del hospital, donde empezó a ser tratado con más humanidad y menos como una curiosidad de la historia. Las limitaciones de la ciencia en ese momento eran claras, pero el diagnóstico de Treves arrojó luz sobre un campo de estudio poco explorado hasta entonces. Merrick se convirtió en un caso de estudio, pero sobre todo,
Este diagnóstico lo acercó a una mayor comprensión de su propia vida. Sin embargo, incluso cuando la ciencia intentó desentrañar los misterios de su cuerpo, Merrick continuó su viaje personal hacia el reconocimiento como algo más que un simple paciente, como un ser humano completo. A medida que Frederick Treves llegó a conocer mejor a Joseph Merrick, comenzó a producirse una transformación sutil pero poderosa. Lo que antes se veía como una aberración, un monstruo, empezó a percibirse de manera muy diferente. Treves, inicialmente fascinado por las deformidades de Merrick, pronto se dio cuenta de que el verdadero misterio no residía en el cuerpo distorsionado que tenía delante, sino en el hombre que habitaba ese cuerpo. Esta comprensión cambió la dinámica entre los dos, revelando un nuevo lado de la humanidad de Merrick que pocos habían notado antes. El trato humano que recibió Merrick en el Hospital de Londres fue un hito en su vida. Él, que había sido mostrado como un objeto de fascinación morbosa, finalmente estaba siendo tratado con respeto. Imagínese la diferencia para Merrick. De un ser marginado, que vivía a la sombra del desprecio público, pasó a ser visto como alguien digno de atención y cuidado. Ese entorno, tan diferente del cruel mundo exterior, le ofreció algo que nunca había experimentado: la oportunidad de ser simplemente un hombre. Esta transformación no se produjo solo en la forma en que Treves y los médicos lo trataron, sino también en la forma en que el público empezó a verlo. Poco a poco, la gente empezó a ver a José como algo más que una curiosidad de la historia. Su intelecto, su sensibilidad e incluso sus ganas de vivir, pese a todo, empezaron a ganar protagonismo. Ya no era el hombre elefante que la gente veía, sino un ser humano que, como cualquier persona, buscaba amor, aceptación y un lugar en el mundo. Este cambio de perspectiva, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Merrick todavía llevaba el peso de su apariencia, pero gradualmente encontró en sus relaciones con Treves y otros a su alrededor una nueva forma de existir. De monstruo a humano, esta transformación fue más que física o social, fue espiritual. Y mientras recorría este viaje de redención, el mundo que lo rodeaba comenzó a cambiar con él. Vivir en el Hospital de Londres fue una experiencia transformadora para Joseph Merrick, en todos los sentidos. Después de años de humillación y explotación, finalmente encontró un lugar donde lo trataron con respeto y dignidad. Imagina el alivio de, por primera vez en tu vida, no tener que esconderte ni temer miradas despectivas. En el hospital, Merrick encontró algo más que refugio físico. Encontró una nueva forma de existir, donde su identidad iba más allá de sus deformidades. Sin embargo, el día a día en el hospital no era fácil. Merrick enfrentó constantes desafíos con respecto a su salud. Las deformidades que marcaron su cuerpo también provocaron una serie de problemas físicos, desde dificultades para respirar hasta la imposibilidad de moverse con facilidad. El ambiente hospitalario le ofreció los cuidados que necesitaba, pero también lo confinó a una rutina en la que se le recordaba constantemente su fragilidad. Estaba a salvo, pero al mismo tiempo atrapado en un cuerpo que lo traicionaba en cada momento. Por otro lado, el hospital le ofreció algo que nunca antes había experimentado: la oportunidad de hacer amigos. Aunque muchos lo veían como una curiosidad de la historia, había quienes lo trataban como a un igual, gente que se preocupaba por él más allá de su apariencia. El contacto con médicos, enfermeras e incluso visitas le ayudó a recuperar algo de su autoestima, algo que la vida en la calle y en los espectáculos de fenómenos le habían arrebatado. Merrick, poco a poco, empezó a darse cuenta de que, en ese espacio, él era más que una aberración. La sensación de seguridad, sin embargo, siempre estuvo acompañada de una sombra: el encierro. Si bien el hospital era un refugio, también era una prisión invisible. Merrick sabía que, fuera de los muros de ese lugar, el mundo todavía lo veía de la misma manera, como el hombre elefante. La lucha entre la comodidad de la seguridad y el deseo de libertad fue una constante en su vida. Y, en este conflicto, Merrick continuó buscando algo que siempre parecía eludirlo: la verdadera aceptación. Entre los muros del Hospital de Londres, Joseph Merrick encontró algo que nunca hubiera imaginado: amistad. Después de toda una vida de ser tratado como un bicho raro, fue allí, en ese ambiente que le ofrecía refugio, donde surgieron las conexiones humanas que tanto anhelaba.
Imagínese a alguien que ha pasado la mayor parte de su vida rechazado y sorprendido por gestos de bondad y compasión. No eran médicos ni enfermeras que lo vieran simplemente como un paciente. Personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a visitarlo, curiosas y a menudo conmovidas por conocer al hombre detrás de la deformidad. Entre estos visitantes se encontraban figuras públicas, artistas e incluso miembros de la realeza. Se sintieron atraídos por la fama del hombre elefante, pero muchos salieron de allí conmovidos por la inteligencia y sensibilidad que encontraron en Merrick. Él, que había sido visto como una curiosidad de la historia, ahora se convirtió en un amigo, un confidente, alguien con quien estas figuras compartían sus propias historias. El intercambio de experiencias fue mutuo, y entre conversaciones y risas, Merrick redescubrió una parte de sí mismo que había estado asfixiada por años de aislamiento: su humanidad. Estas amistades poco probables le brindaron a Merrick algo que ni siquiera él sabía que necesitaba: reconocimiento. Por primera vez fue reconocido por sus cualidades, por su capacidad de pensar y sentir. Ya no era un fenómeno para ser exhibido, sino un hombre que se ganaba la admiración y el cariño de quienes se acercaban a él. Imagínese lo que eso significó para alguien que, durante tanto tiempo, fue tratado como algo menos que humano. Cada nueva amistad era un paso hacia la redención. Sin embargo, junto con estas amistades, también vino el recordatorio constante de que su condición física lo mantenía atrapado en una vida de limitaciones. Aunque estaba rodeado de personas que lo admiraban, Merrick aún enfrentaba los desafíos de su propia existencia, y con cada encuentro, se preguntaba cuánto tiempo podría mantener estos lazos. Su salud se estaba deteriorando, pero a pesar de ello, continuó cultivando estas relaciones que, para él, eran más preciosas que cualquier otra cosa que el mundo pudiera ofrecer. Dentro de la mente de Joseph Merrick existía un mundo muy diferente al que lo rodeaba. A pesar de las deformidades que lo aprisionaban en un cuerpo limitado, su alma era libre para soñar. Imagínese vivir en una prisión física, pero aún así encontrar espacio para soñar con un futuro mejor, con la posibilidad de una vida diferente. Merrick no solo soñaba con la aceptación de los demás, soñaba con lo que todos queremos: amor, libertad y, lo más importante, una vida en la que tu apariencia no fuera el centro de tu existencia. En sus conversaciones con Frederick Treves y otros amigos, Merrick habló de sus esperanzas. Deseaba poder casarse, tener su propia casa y tal vez construir una vida en la que fuera simplemente José y no el hombre elefante. Estos sueños, tan simples para muchos, eran casi inalcanzables para él. Sin embargo, eso no le impidió albergar esas esperanzas. En el silencio de su habitación del hospital, mientras se apagaban las luces, Merrick permitió que su mente vagara hacia escenarios en los que pudiera caminar por las calles sin temor a las miradas de otras personas. Los sueños de Merrick no se limitaban al futuro. También tenía una profunda curiosidad por la historia y la cultura. A pesar de las limitaciones que le imponía su cuerpo, buscó el conocimiento. Leyó libros, escribió sobre sus reflexiones y demostró sed de comprender el mundo que lo rodeaba. Sabía que, a pesar de las barreras físicas, su mente podía explorar universos que iban más allá del hospital, más allá de los muros que lo rodeaban. Y, en esos momentos, encontró una paz que le ayudó a soportar el peso de su realidad. Sin embargo, hubo una constante batalla interna entre los sueños que lo alimentaban y la implacable realidad de su condición. Merrick sabía que, a pesar de soñar con una vida diferente, sus deformidades lo mantenían atrapado en un ciclo de limitaciones. Pero aún así, siguió soñando, creyendo que, de alguna manera, su existencia tenía un propósito mayor, algo que aún no había descubierto del todo. Joseph Merrick, internado en el hospital, encontró en la construcción de una catedral modelo una manera de expresar su creatividad y su búsqueda de significado. Imaginemos a un hombre que, aunque físicamente limitado, encontró en los pequeños detalles de un modelo la capacidad de construir algo más grande que él mismo. Con sus manos deformes, Merrick talló pacientemente cada pieza de la catedral, ladrillo a ladrillo, como si de alguna manera estuviera levantando un símbolo de esperanza en medio de su propio caos. La catedral que construyó no fue solo un hobby, sino un reflejo de su alma. Cada piedra que colocó representó un fragmento de su vida.
el dolor, los desafíos y, lo más importante, los momentos de superación. Era un símbolo de su búsqueda de la paz interior, una catedral donde encontrar refugio de las tormentas de la vida. Para Merrick, construir ese modelo fue una forma de trascendencia, un espacio en el que su mente podía volar libre, incluso si su cuerpo estaba atrapado. El proceso de construcción del modelo también reveló algo más profundo sobre Merrick, su increíble paciencia y determinación. Imagínese la dificultad de manipular piezas diminutas cuando sus manos apenas podían sostener un bolígrafo. Aún así, persistió, día tras día, trabajando en silencio, como si cada pieza colocada fuera un pequeño triunfo sobre las limitaciones que la vida le había impuesto. Este proyecto no fue solo un modelo, fue una declaración silenciosa de que, a pesar de todo, todavía podía crear algo hermoso. La catedral de Merrick se convirtió en un símbolo de su propio viaje. Al igual que él, la construcción era delicada, frágil, pero tenía una fuerza interna impresionante. Cada vez que alguien miraba ese modelo, veía no solo una obra de arte, sino la lucha de un hombre por encontrar un propósito en medio del sufrimiento. La catedral, para él, era más que un modelo. Era un sueño hecho realidad, un puente entre el mundo en el que vivía y el mundo al que quería llegar. Las visitas sociales que recibió Joseph Merrick en el hospital fueron mucho más que meras interacciones formales. Para él, cada visitante representaba una conexión con el mundo exterior, un mundo que ya no podía experimentar en persona. Imagínese la emoción de recibir a personas que, en lugar de mirarlo con horror, vinieron con genuina curiosidad y, en muchos casos, compasión. Estas visitas ayudaron a llenar el vacío de soledad que llevaba Merrick, brindándole momentos de alegría y, sobre todo, de dignidad. Cada visita era una oportunidad para Merrick de mostrar quién era realmente. No el hombre elefante, sino Joseph, el hombre inteligente y sensible que se esconde detrás de las deformidades. Encandilaba a sus visitantes con sus historias, sus reflexiones sobre la vida e incluso con su sentido del humor que, aunque sutil, revelaba una mente aguda. Merrick, que durante tanto tiempo había sido visto como una curiosidad de la historia, ahora tenía la oportunidad de ser reconocido por su humanidad. Para él, esos momentos eran preciosos, ya que le ayudaban a sentirse conectado con algo más grande que su propio dolor. Las emociones que surgieron durante estas visitas fueron complejas. Por un lado, sentía una profunda alegría por ser tratado con respeto, algo que le había sido negado durante casi toda su vida. Pero por otro lado, cada visita también le recordaba su condición. Sabía que después de su agradable conversación, los visitantes regresarían al mundo exterior, mientras él permanecía confinado en el hospital, atrapado en su propio cuerpo. La alegría de las visitas siempre estuvo acompañada de la sombra del encierro, una realidad que no podía evitar. Sin embargo, a pesar de esta dualidad, Merrick valoraba profundamente estas interacciones. Le dieron la fuerza para seguir adelante, demostrando que, incluso en su condición, podía inspirar empatía y compasión en los demás. Cada visitante que salía del hospital se llevaba un pedazo de Merrick, y a él, a su vez, le quedaba la esperanza de que, tal vez algún día, pudiera vivir en un mundo donde todos lo vieran como lo veían estos visitantes, como un ser humano completo. Con el paso del tiempo, la salud de Joseph Merrick comenzó inevitablemente a deteriorarse. Cada día era una batalla silenciosa contra su propio cuerpo, que se negaba a cooperar. Imagínese despertarse cada mañana sintiendo que el peso de las deformidades se vuelve más difícil de llevar. Merrick enfrentó constantes dolores físicos. Su respiración se volvió cada vez más difícil y sus movimientos, antes limitados, se volvieron casi imposibles. Sabía que el declive era inminente, y eso lo llenaba de una tristeza que pocos podían entender. La fragilidad de su cuerpo se hizo cada vez más evidente. Las deformidades que lo convirtieron en una curiosidad de la historia fueron también responsables de su lento y doloroso declive. Él, que ya había afrontado tantas dificultades, ahora se encontraba a merced de un cuerpo que parecía desmoronarse. El simple acto de respirar se convertía en un esfuerzo extenuante, y Merrick supo que cada día vivido era un regalo, pero también una sentencia, marcada por el dolor físico y emocional. El deterioro de su salud fue implacable.
A pesar de esto, Merrick siguió luchando. Su mente, siempre ávida de conocimiento e interacción, seguía activa. Intentó mantener contacto con amigos y visitas, pero poco a poco su cuerpo le impidió participar en la vida social como antes. Los momentos de lucidez e interacción se acortaron, mientras el cansancio se hacía cargo. Merrick, que siempre había buscado encontrarle sentido a su existencia, ahora se encontraba confinado en una cama, incapaz de vivir como deseaba. La batalla entre tu mente y tu cuerpo nunca ha sido tan intensa. Sin embargo, incluso cuando su condición empeoró, Merrick no perdió su capacidad de inspirar a quienes lo rodeaban. Su resiliencia, a pesar del dolor y las limitaciones, fue una lección para todos los que lo conocieron. Sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero hasta el último momento, Merrick seguiría mostrando una fuerza interior que trascendía su cuerpo. Su salud deteriorada fue un cruel recordatorio de que su viaje estaba llegando a su fin, pero su espíritu permaneció inquebrantable. El declive de Joseph Merrick llegó a un punto de inflexión en el que el dolor físico se fusionó con el sufrimiento emocional, creando un profundo abismo en su existencia. Imagínese la angustia de un hombre que, durante años, resistió valientemente la adversidad y ahora ve su cuerpo sucumbir implacablemente. Cada movimiento era un recordatorio constante de que se le estaba acabando el tiempo y le estaba afectando de maneras que pocos podían entender. La sensación de estar atrapado en un cuerpo que lo traicionaba era devastadora. Se había enfrentado al mundo, pero ahora era su propio cuerpo el que lo mantenía cautivo. El sufrimiento de Merrick no fue solo físico, sino también mental. La soledad lo rodeaba en todos los sentidos, a pesar de que estaba rodeado de amigos y médicos. Sabía que por mucho que quisieran ayudarlo, nadie podría aliviar la carga que llevaba. Cada día traía nuevas limitaciones, y la lucha por mantener su dignidad en medio del deterioro se hacía más difícil. El sentimiento de impotencia creció, y Merrick, que siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante, ahora se encontró consumido por un sufrimiento silencioso que parecía no tener fin. Este punto de inflexión estuvo marcado por momentos de profunda reflexión. Merrick, que tanto había soñado con una vida normal, comenzó a cuestionar el significado de su existencia. Él, que había encontrado consuelo en la amistad y el aprendizaje, ahora se preguntaba si todo el sufrimiento valía la pena. Su mente, antes llena de sueños y aspiraciones, ahora estaba abrumada por la cruel realidad de su condición. El sufrimiento, tanto físico como emocional, lo obligó a enfrentar las verdades más difíciles de su vida. Incluso en medio de este intenso sufrimiento, Merrick no perdió su humanidad. Continuó enfrentando cada día con una fortaleza tranquila, una resiliencia que inspiró a todos los que lo rodeaban. Pero el fin estaba cerca, y Merrick lo sabía. El acelerado deterioro de su salud fue un recordatorio constante de que su cuerpo no podría durar mucho más. Y así, Merrick se preparó, con dignidad y coraje, para el inevitable final de su viaje. La muerte de Joseph Merrick fue tan trágica como su vida. Después de años de luchar contra las limitaciones de su cuerpo, Merrick encontró su fin en circunstancias que mezclaban dolor y alivio. Él, que había soportado tanto, se fue inesperadamente. Imagínese el peso de toda una vida de sufrimiento que termina abruptamente, sin estridencias, sin grandes despedidas. Para muchos, fue el final de una curiosa parte de la historia. Para quienes realmente lo conocieron, fue la pérdida de un ser humano extraordinario que había tocado la vida de muchos, incluso sin quererlo. La noticia de su muerte está rodeada de misterio. Merrick, cansado de la posición en la que necesitaba dormir para sobrevivir, siempre sentado, con la cabeza apoyada, debido al peso de sus deformidades, tomó la decisión de acostarse como una persona normal. Este simple acto, que sería común para cualquier otra persona, fue fatal para él. Mientras yacía boca arriba, el peso de su cabeza lo asfixió. Imagínense la tristeza de este gesto. Un hombre que solo quería experimentar, por un momento, algo tan común como acostarse a dormir como todos, encontró su fin en esto. Su muerte conmovió profundamente a quienes lo rodeaban. Frederick Treves, que se había convertido en algo más que un médico para Merrick, sintió el golpe de su pérdida de una manera personal y dolorosa. Sabía que,
En cierto modo, Merrick había elegido ese momento. Conocía los riesgos, pero, quizás cansado de sufrir, decidió liberarse de la prisión que era su cuerpo. El impacto de su muerte resonó tanto en el hospital como en el mundo exterior, ya que Merrick se había convertido en mucho más que una aberración. Era un símbolo de resistencia y humanidad. La trágica muerte de Joseph Merrick puso fin a su viaje físico, pero su historia estaba lejos de terminar. El impacto que dejó en las vidas que tocó y en la historia de la medicina se seguirá sintiendo durante mucho tiempo. Incluso en su muerte, Merrick nos recordó la fragilidad de la vida y cómo incluso los gestos más simples pueden tener un peso inmenso. Pero el misterio de su condición aún permanecía, y su muerte no hizo más que reforzar la necesidad de seguir desentrañando los enigmas de su cuerpo y de su existencia. Tras la trágica muerte de Joseph Merrick, la ciencia vio una oportunidad para intentar desentrañar el misterio que rodea su estado. La autopsia de su cuerpo se realizó con el objetivo de descubrir qué, al fin y al cabo, había provocado las terribles deformidades que marcaron su vida. Imagínese el cuerpo de Merrick, que durante tanto tiempo soportó el peso de miradas curiosas y críticas, ahora siendo disecado en busca de respuestas. Para muchos, la esperanza era que la ciencia finalmente pudiera proporcionar una explicación clara del sufrimiento de Merrick. Pero, como suele ocurrir con los grandes acertijos, las respuestas no fueron fáciles. Los médicos que realizaron la autopsia quedaron perplejos. Aunque Merrick fue uno de los casos más extremos de deformidad jamás registrados, las causas exactas de su condición no estaban claras. Los estudios revelaron que sus deformidades no fueron causadas por una sola enfermedad. Lo que se sabía hasta entonces, neurofibromatosis, no explicaba completamente la condición de Merrick. Imagínese la frustración de intentar comprender algo tan inusual, y incluso después de la muerte, no obtener respuestas definitivas. El misterio de su cuerpo seguía desafiando a la medicina, incluso en la frialdad de una mesa de autopsia. Comenzaron a surgir teorías sobre su condición, pero muchas se quedaron en eso, teorías. Algunos médicos creían que Merrick podría haber padecido una afección aún más rara, ahora conocida como síndrome de Proteus. Sin embargo, sin las tecnologías modernas de pruebas genéticas, estas suposiciones nunca podrían probarse. La ciencia, tan avanzada en otros aspectos, no ha logrado ofrecer una explicación clara de la vida y el dolor de Merrick. El misterio que rodea su existencia física continuó, alimentando la curiosidad de las generaciones futuras. Incluso después de su muerte, Merrick no encontró un descanso completo. Su cuerpo fue preservado y sus huesos exhibidos en museos como curiosidad médica. Lo que se suponía sería un final digno para su trágica vida, se convirtió, en cierto modo, en una continuación de la explotación que había sufrido en vida. El misterio de Joseph Merrick, el hombre elefante, siguió siendo, y sigue siendo hasta el día de hoy, un recordatorio de que no todos los enigmas de la historia pueden resolverse por completo. El legado de Joseph Merrick trascendió su vida, sus deformidades, e incluso la medicina que intentó comprender su condición. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de dignidad en medio del horror, y de cómo la humanidad puede existir incluso en las circunstancias más crueles. Imagínese una vida marcada por tanto sufrimiento físico y emocional, pero que, de alguna manera, logró tocar el corazón de tantas personas. Merrick, el hombre elefante, dejó más que una curiosidad histórica. Dejó un legado que nos desafía a mirar más allá de las apariencias. Para la medicina, Merrick se convirtió en un caso de estudio, un enigma médico que inspiró a generaciones de profesionales a buscar respuestas a las condiciones más raras y extremas. Pero su impacto no se limitó a la ciencia. Se ha convertido en un ícono cultural, y su historia ha sido retratada en libros, obras de teatro y películas. La imagen de Merrick como un hombre que soportó la explotación y la marginación, pero que mantuvo su dignidad y humanidad, resonó profundamente en la imaginación popular. Ya no era solo una víctima, fue un ejemplo de valentía. El legado de Merrick también nos obliga a reflexionar sobre los prejuicios y la deshumanización. Su vida es un doloroso recordatorio de cómo la sociedad trata a quienes considera diferentes. En un mundo obsesionado con la apariencia y la normalidad, Merrick nos mostró que la verdadera humanidad se encuentra más allá de lo que el ojo puede ver.
Su historia nos desafía a reconsiderar cómo afrontamos lo inusual, lo que no encaja en los moldes tradicionales. Es un símbolo de cómo el prejuicio puede ser tan destructivo como cualquier enfermedad. Joseph Merrick vivió una vida que muchos considerarían trágica, pero su legado es una historia de redención. Fue visto, oído y, sobre todo, recordado. Y, incluso después de su muerte, su historia sigue siendo una fuente de inspiración. El impacto de su vida y el ejemplo que dio al mundo son eternos, y nos recuerdan que, por limitado que sea el cuerpo, el alma humana es infinitamente resistente. La historia de Joseph Merrick, que durante tanto tiempo estuvo relegada a los márgenes del horror y la fascinación médica, ganó notoriedad y se popularizó de una manera que ni siquiera él podría haber imaginado. Después de su muerte, Frederick Treves escribió un libro que contaba su historia, y fue a través de estas páginas que el mundo empezó a saber quién era realmente el hombre elefante. Imagine el impacto de ver la vida de Merrick no como una aberración, sino como un viaje de lucha y resistencia. El relato de Treves sacó a la luz la verdadera esencia de Merrick, un ser humano con sueños, dolor y una búsqueda incesante de dignidad. Este libro fue solo el comienzo. La historia de Merrick pronto traspasó las fronteras de la medicina y entró en el mundo de las artes y la cultura popular. La obra escrita sobre su vida ganó prominencia internacional y conmovió profundamente al público. La interpretación teatral de su historia llevó a escena una reflexión sobre los prejuicios, la empatía y lo que significa ser humano. Merrick, que en vida había sido explotado por su apariencia, ahora era celebrado como un símbolo de coraje y dignidad. Su historia, alguna vez limitada a los círculos médicos, se había convertido en una narrativa universal. En 1980, la vida de Merrick quedó inmortalizada en la película El hombre elefante, dirigida por David Lynch. El impacto de esta película fue inmenso. La interpretación sensible y conmovedora de John Hurt, que dio vida a Merrick en la pantalla, ha llevado su historia a millones de personas en todo el mundo. El dolor, la soledad y la fuerza de Merrick fueron retratados de una manera que cautivó al público y generó una ola de empatía y comprensión. La película no solo volvió a contar su historia, sino que lo transformó en un ícono de la cultura popular, alguien cuyo viaje personal reflejó los desafíos universales de la humanidad. La popularización de la historia de Joseph Merrick no fue solo un recuento de su vida, sino un despertar de conciencia. Se convirtió en un ejemplo de cómo la historia puede trascender las páginas y convertirse en una lección viva sobre la compasión y el respeto. Su vida, que muchos consideraban simplemente una curiosidad médica, fue elevada a algo más grande. Un recordatorio de que detrás de cada apariencia inusual, hay un ser humano que merece ser visto y escuchado. Detrás de las deformidades que marcaron el cuerpo de Joseph Merrick, había una humanidad que pocos pudieron ver. La sociedad, tan apegada a las apariencias, solo veía lo que había en la superficie, un cuerpo extraño y deformado que provocaba miedo y curiosidad. Pero quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a Merrick, descubrieron algo mucho más grande que sus deformidades. Imagínese mirar más allá de lo físico y encontrar a un hombre con una mente ágil, un corazón sensible y un alma profundamente humana. Esta era la verdad escondida detrás de las apariencias, una verdad que Merrick llevaba en silencio. Merrick era más que su condición física. Tenía pensamientos profundos sobre la vida, el amor y lo que significaba ser humano. En sus conversaciones con Frederick Treves y otras personas cercanas a él, reveló un lado intelectual que pocos esperaban. Tenía curiosidad por el mundo, quería comprender la historia y los misterios de la existencia, y tenía una sensibilidad que le permitía ver más allá de las superficialidades. Para aquellos que lograron romper la barrera de su apariencia, Merrick se reveló como alguien que anhelaba aceptación y conexión, como cualquier otro ser humano. Este lado oculto de Merrick fue la verdadera tragedia de su vida. Él, que tenía mucho que ofrecer en términos de empatía, conocimiento y amistad, fue ignorado por la mayoría porque su apariencia alejaba a la gente antes de que pudieran conocerlo. La deformidad se convirtió en una barrera invisible que impedía que el mundo viera quién era realmente. La historia de Merrick nos recuerda lo engañosas que pueden ser las apariencias, cómo a menudo juzgamos a los demás en la superficie y perdemos la oportunidad de conocer la profundidad que hay debajo. Al conocer a Merrick,
quienes pudieron ver más allá de su apariencia, descubrieron que, de hecho, era un reflejo de todos nosotros. Quería lo que cualquiera quiere: ser amado, respetado y comprendido. Y a lo largo de su vida nos mostró que la verdadera deformidad no estaba en su cuerpo, sino en la incapacidad del mundo de ver su humanidad. Esta es la mayor lección que nos dejó Merrick: que, detrás de cualquier apariencia, siempre hay un alma que merece ser vista y escuchada. El tratamiento de las aberraciones humanas en la época de Joseph Merrick fue sin duda uno de los aspectos más crueles de la sociedad victoriana. Personas como él, en condiciones físicas extremas, fueron explotadas sin ninguna consideración por su dignidad. Imagínese verse obligado a exhibir su propio cuerpo como un espectáculo, tratado como una curiosidad histórica, mientras el público paga para ver su sufrimiento. Lo que hoy consideramos inhumano e impensable era, en aquel momento, una práctica común y aceptada por muchos. Merrick fue solo una de las innumerables víctimas de esta cultura explotadora, donde el sufrimiento de los demás se convertía en entretenimiento. Los freak shows, también conocidos como freak shows, no se limitaban a la mera curiosidad. Alimentaron los prejuicios y la deshumanización. Aquellas personas, cuyas condiciones físicas las hacían diferentes, fueron tratadas como objetos, expuestas al deleite y al horror de las masas. Merrick, que pasó años siendo exhibido como un fenómeno, sabía muy bien lo que era ser despojado de su dignidad a cambio de dinero. Él, que tenía tanto que ofrecer en términos de inteligencia y sensibilidad, quedó reducido a un espectáculo grotesco, y el público, cuando lo veía, rara vez lo veía como un ser humano. El debate sobre este tipo de exploraciones ya comenzaba a surgir en tiempos de Merrick, pero aún era tímido. Algunos médicos, como Frederick Treves, comenzaron a cuestionar la ética de exponer a los seres humanos de esta manera, y el caso de Merrick contribuyó a alimentar esa discusión. La exposición pública de sus deformidades generó ganancias, pero ¿a qué costo? El precio fue su propia humanidad. Para muchos, Merrick representó un símbolo de la crueldad de aquella época, un reflejo de cómo la sociedad trataba a quienes no encajaban en los estándares de la normalidad. Este debate, que comenzó hace más de un siglo, todavía resuena hasta el día de hoy. El trato inhumano hacia personas con condiciones físicas extremas sigue siendo un tema de reflexión. Merrick fue uno de los primeros en ser visto como algo más que una curiosidad, pero su vida expuso la fragilidad de la moralidad de su época. Nos obligó a cuestionarnos cómo afrontamos lo diferente, lo que nos molesta o nos asusta. Y su historia sigue recordándonos que, detrás de cualquier apariencia, hay una vida que merece respeto y dignidad. La historia de Joseph Merrick tuvo un impacto social y cultural que trascendió las barreras del tiempo. Él, que había sido relegado a una vida de marginación y explotación, se convirtió en un símbolo de resistencia contra los prejuicios y la deshumanización. Imaginemos una sociedad victoriana, rígidamente estructurada en normas de comportamiento y apariencia, desafiada por la existencia de alguien como Merrick. Su vida obligó a la sociedad a afrontar sus propios valores, su obsesión por lo normal y el miedo a lo diferente. Expuso, con su presencia, los defectos de un mundo que valoraba más la apariencia que la esencia humana. No se puede subestimar el impacto cultural de su historia. Con el paso de los años, Merrick se convirtió en una figura de empatía y compasión, alguien que simbolizaba la lucha por la dignidad en un mundo que lo trataba como a un monstruo. Sus experiencias de vida resonaron en quienes también se sentían marginados de la sociedad, los diferentes, los excluidos. Mostró al mundo que la verdadera belleza está más allá de las apariencias y que la dignidad humana no se puede medir por la forma física. Su historia sigue contándose, adaptándose y reinterpretándose, lo que demuestra que el impacto de su vida es duradero. Además, la vida de Merrick sacó a la luz una discusión sobre la necesidad de empatía e inclusión. Su lucha por ser visto como un ser humano, y no como una curiosidad histórica, conmovió profundamente a quienes conocieron su historia. Desde el momento en que fue reconocido como alguien con sueños, pensamientos y sentimientos, su vida se transformó en una poderosa narrativa de superación. Merrick, que alguna vez fue rechazado por su propio cuerpo, se ha convertido en una voz líder en la lucha por la aceptación de las diferencias.
ya sean físicas o sociales. El impacto social de su historia resuena hasta el día de hoy. En un mundo todavía obsesionado con los estándares de belleza y perfección, Joseph Merrick continúa recordándonos que la verdadera humanidad reside en la capacidad de aceptar y valorar a los demás, independientemente de su apariencia. Es un ejemplo vivo de cómo la historia puede ser una poderosa herramienta para el cambio social, y su vida es una inspiración para todos aquellos que luchan contra los prejuicios y la exclusión. El enigma que rodea la condición de Joseph Merrick continúa intrigando a la medicina hasta el día de hoy. Incluso después de su muerte, la verdadera naturaleza de su enfermedad sigue siendo un misterio. Imaginemos que el cuerpo de Merrick, que ha sido estudiado, disecado y analizado durante tanto tiempo, sigue siendo un enigma para los expertos. Con el paso de los años, muchos creyeron que padecía neurofibromatosis, una afección que provoca tumores y deformidades del sistema nervioso. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada y han surgido otras hipótesis, incluida la posibilidad de que padeciera el síndrome de Proteus, una enfermedad aún más rara y poco comprendida. La búsqueda de respuestas sobre su padecimiento revela no solo las limitaciones de la ciencia de la época, sino también la fascinación que aún hoy ejerce Merrick. La medicina ha avanzado significativamente desde el siglo XIX, pero incluso con la tecnología moderna, el diagnóstico de Merrick sigue sin ser concluyente. Los estudiosos que analizan sus restos enfrentan el desafío de lidiar con información fragmentada y diagnósticos que no explican completamente el cuadro clínico que presentaba. Este enigma médico es un reflejo de cómo, a pesar de todo el avance científico, todavía existen misterios que desafían nuestra comprensión. Lo que sabemos hoy sobre la enfermedad de Merrick es el resultado de años de estudio y reinterpretación de su caso. El síndrome de Proteus, que es hoy la hipótesis más aceptada, provoca un crecimiento excesivo de huesos, piel y otros tejidos. Sin embargo, sin pruebas genéticas disponibles en ese momento, es imposible decir con certeza cuál era su condición exacta. Merrick sigue siendo, pues, un enigma médico, un símbolo de cómo el cuerpo humano puede desafiar incluso a la ciencia más avanzada. Y esta duda que rodea su condición es parte de la fascinación que aún hoy detiene su historia. El misterio que rodea la condición de Joseph Merrick trasciende la ciencia y nos recuerda que no importa cuánto intentemos descubrir todos los secretos de la naturaleza humana, siempre habrá algo fuera de nuestro alcance. No era solo una curiosidad de la historia médica, era un ser humano que vivía y sufría con un cuerpo que el mundo no podía comprender del todo. Y quizás sea eso lo que nos haga volver a su historia, su vida y su legado. La búsqueda de comprender lo incomprensible. La historia de Joseph Merrick, el hombre elefante, alcanzó una inmortalidad que pocos personajes históricos alcanzan. Su vida, marcada por el sufrimiento, la exploración y, en última instancia, la redención, sigue siendo contada, reinterpretada y celebrada durante generaciones. Imaginemos una figura que, incluso después de su muerte, trasciende el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y humanidad. Merrick vivió en una época que lo marginó, pero su historia logró escapar de esas barreras, tocando los corazones y las mentes de personas de todo el mundo, mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Parte de esta inmortalidad proviene de la forma en que su historia se transformó en arte. El teatro, el cine y la literatura captaron su esencia y compartieron con el mundo la narrativa de un hombre que, a pesar de todas las adversidades, nunca perdió su dignidad. La película El hombre elefante, dirigida por David Lynch, es un claro ejemplo de cómo Merrick sigue inspirando y provocando reflexiones sobre los prejuicios, la compasión y lo que significa ser humano. Su vida se ha convertido en una pantalla sobre la que la sociedad proyecta sus propios miedos, pero también sus esperanzas. El poder de su historia también reside en su universalidad. Merrick es un símbolo para todos aquellos que, de alguna manera, se han sentido marginados o excluidos. Nos recuerda que detrás de cualquier apariencia, por aterradora o inusual que parezca, hay un alma que merece ser vista y comprendida. La inmortalidad de su historia proviene no solo de la fascinación por su condición física, sino de la lección de humanidad que nos dejó.
La historia de Merrick nos desafía a ser más compasivos, más atentos al dolor de los demás y a ver más allá de las apariencias. Joseph Merrick, que vivió una vida de aislamiento y sufrimiento, ahora vive para siempre en nuestra memoria. Su viaje no fue en vano, ya que al contar su historia seguimos aprendiendo valiosas lecciones sobre aceptación, empatía y resiliencia. Y mientras sigamos compartiendo su vida y su legado, Merrick seguirá siendo inmortal, recordado no solo como el hombre elefante, sino como un ser humano que tocó los corazones del mundo. La vida de Joseph Merrick fue una de las mayores tragedias de su tiempo, pero también una historia de redención que sigue resonando en nuestros corazones. Desde pequeño enfrentó el rechazo, el dolor y la explotación, siendo visto como una aberración, algo que le provocaba horror y fascinación. Sin embargo, a lo largo de su viaje, Merrick encontró una manera de trascender el sufrimiento y, de alguna manera, redimir su existencia ante los ojos del mundo. Imagínate vivir en un cuerpo que te traiciona todos los días, pero aún manteniendo la fuerza para encontrar la dignidad en medio del caos. La tragedia de su vida no fue solo física. Estuvo marcado por el aislamiento social, la incomprensión y la crueldad de la sociedad que lo rodeaba. Sin embargo, es importante recordar que la redención de Merrick no vino desde fuera, sino desde dentro. Él, que tanto sufrió, demostró al mundo que su alma era más fuerte que las deformidades que cargaba. Y fue esta fuerza interior la que conmovió a las personas que lo rodeaban, cambiando la forma en que lo veían. Dejó de ser una curiosidad de la historia para convertirse en un símbolo de la humanidad. La historia de Joseph Merrick es un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias, la dignidad humana puede prevalecer. Él, que fue humillado y marginado durante tanto tiempo, encontró la redención en los pequeños gestos de compasión que recibió en los últimos años de su vida. Y a través de estas interacciones, nos mostró que no son nuestras apariencias las que definen quiénes somos, sino la fuerza de nuestra alma y nuestra capacidad de perseverar. La vida de Merrick fue trágica, pero su muerte no borró el impacto que dejó en el mundo. Merrick sigue inspirando a generaciones, no por su condición física, sino por su capacidad para sobrevivir. Su vida fue una lucha constante por la aceptación y el reconocimiento, y al final, encontró la redención que buscaba. Su historia nos recuerda que incluso cuando el mundo nos trata con crueldad, siempre hay lugar para la compasión y la esperanza. Joseph Merrick, el hombre elefante, experimentó una tragedia pero fue redimido por la fuerza de su humanidad. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.